Los músicos tocaban un vals animado, pero las notas sonaban como una marcha fúnebre. Su prometido acababa de salir del salón de baile con otra mujer, dejándola sola en un mar de seda, perfumes intensos y susurros crueles. La humillación era un peso físico. Cientos de ojos se volvieron hacia ella, esperando ansiosamente que se derrumbara. En cambio, una alta sombra se proyectó sobre ella. El notoriamente solitario duque de Westford atravesó la multitud, hizo una reverencia seca y le extendió su mano enguantada. El salón de baile Crawford era una sofocante clase magistral de exceso. 3000 velas de cera de abeja ardían en los grandes candelabros del techo. De vez en cuando goteaban perlas de cera caliente sobre el pulido suelo de parqué. El aire estaba cargado con el aroma de lavanda machacada, cuerpos acalorados y el agudo sabor metálico de la ambición nerviosa. Beatrice Wentworth estaba de pie cerca de los pilares de mármol. Tenía una sonrisa educada y fija pegada en el rostro. Ella no era una romántica. A sus 22 años, hacía tiempo que había descartado la idea infantil de que el matrimonio nacía de la poesía y los besos robados en jardines de rosas. Su compromiso con Thomas Ascham era un acuerdo sensato. Su familia ofrecía un linaje respetable y una dote modesta. La familia de él requería una novia estable y respetable para anclar la reputación más bien frívola de Thomas. Era una transacción. Beatrice lo sabía. Thomas lo sabía. Sin embargo, mientras estaba a su lado, podía sentir cómo la transacción se agriaba en tiempo real. Thomas estaba inquieto. Pasó un dedo enguantado bajo su corbata almidonada. Sus pálidos ojos azules se desviaban por encima de su hombro, escaneando a la multitud. Era un hombre apuesto, de una manera suave y poco definida, pero su vanidad era un pozo sin fondo. Requería un reflejo constante en los ojos de los demás para confirmar que existía. Beatrice, con su comportamiento tranquilo y su mirada aguda y observadora, no le proporcionaba la adulación que él anhelaba. «La sala está inusualmente cálida esta noche», murmuró Thomas, cambiando su peso de un pie a otro. No la miró cuando habló. «Es un baile, Thomas. El calor es la consecuencia natural de 400 personas fingiendo que no están sin aliento», respondió Beatrice con suavidad, manteniendo la mirada al frente. Sintió que él se tensaba a su lado. Odiaba el sentido práctico de ella. Odiaba que no parpadeara y estuviera de acuerdo con cada una de sus observaciones mundanas. Pero Beatrice no tenía la energía para calmar su frágil orgullo esa noche. Sus zapatillas de satén le apretaban, y la pesada seda de su vestido esmeralda se sentía como una armadura. Entonces, los murmullos en la sala cambiaron. Una onda de silencio localizado cortó las conversaciones superpuestas. A esto le siguió el susurro de cabezas que se giraban. Lady Genevieve Hale había llegado. Era una heredera de una riqueza asombrosa, recién regresada del continente y completamente despiadada. Poseía el tipo de belleza que exigía una rendición inmediata. Tenía el cabello del color del oro hilado, ojos como pedernal pulido y un vestido de encaje francés que costaba más que toda la finca de la familia Wentworth. Beatrice observó la gracia depredadora con la que Genevieve se movía por la sala. También sintió el momento exacto en que Thomas dejó de respirar. La orquesta en el balcón golpeó sus atriles. Sonaron los primeros acordes de una contradanza, brillantes e imponentes. Este era su turno. Beatrice y Thomas habían sido asignados para este baile específico desde el martes. Se suponía que sería su primera exhibición pública como pareja comprometida desde el anuncio en los periódicos. Beatrice se volvió hacia Thomas. Su mano se levantó naturalmente para tomar su brazo. Él no la estaba mirando. Su mirada estaba fija en Genevieve, quien se había detenido deliberadamente al borde de la pista de baile. Tenía la barbilla inclinada, examinando a los hombres como un comprador en una feria de caballos. Sus ojos se encontraron con los de Thomas. Una sonrisa lenta y cómplice tocó sus labios pintados. «Thomas», dijo Beatrice. Su voz era baja, pero cortó limpiamente el espacio entre ellos. Él parpadeó, recordando de repente que ella estaba allí. Un destello de pánico genuino cruzó su rostro,
rápidamente enterrado bajo un barniz de arrogancia defensiva. Miró a Beatriz, luego a la pista de baile, y finalmente de nuevo a Genevieve, que ahora golpeaba su abanico contra su muñeca. Beatriz, yo... Tartamudeó Thomas. La cobardía en sus ojos era evidente, vergonzosa en su intensidad. Acabo de recordar un asunto urgente, una palabra que debo tener con con alguien sobre un caballo. Era una mentira tan frágil que apenas calificaba como discurso. «El baile se está formando», dijo Beatriz lentamente. Su tono no suplicaba. Declaraba un hecho. «Me disculpo, debes saltarte este. Te encontraré en un momento». No esperó a que ella asintiera. No se ofreció a acompañarla a una silla. Thomas le dio la espalda, abandonándola precisamente al borde de la pista de baile, y caminó directamente hacia Genevieve Hale. Beatrice se quedó completamente quieta. El mundo a su alrededor pareció inclinarse sobre su eje y luego volver a un enfoque duro e implacable. Observó, con la respiración atrapada en lo alto de su pecho, cómo Thomas llegaba hasta Genevieve. Lo vio hacer una reverencia. Vio a Genevieve colocar una mano delicada y triunfante en su antebrazo. Juntos entraron en la pista, tomando la posición que legítimamente le pertenecía a Beatriz. La pura audacia del acto la golpeó como un golpe físico. Un compromiso roto a puerta cerrada era una cosa. Pero ser abandonada al borde de la pista, descartada públicamente por una mujer más rica y bonita, frente a toda la brillante y viciosa sociedad, era una ejecución. Podía sentir los ojos, docenas al principio, luego cientos, dirigiéndose hacia ella como limaduras de hierro a un imán. El susurro comenzó. Era un zumbido bajo, como de insectos, por debajo de la música. Detrás de abanicos de plumas, las viudas ricas juntaban sus cabezas. Los caballeros sonreían con suficiencia detrás de sus copas de brandy. Su garganta se apretó. El corsé de repente se sintió media pulgada demasiado ajustado. Un instinto primario y frenético le gritaba que se diera la vuelta y corriera, que huyera por las puertas de la terraza, que se escondiera en los jardines, que escapara del peso aplastante de su compasión y diversión. Pero Beatriz clavó los talones en el suelo, apretó la mandíbula. Si corría, sería la víctima llorosa por el resto de su vida. No correría, pero que Dios la ayudara. No tenía idea de cómo sobrevivir los próximos 5 minutos. Arthur Pendleton, el duque de Westford, odiaba los bailes, odiaba el ruido, la adulación y la implacable y agotadora maquinaria del mercado matrimonial. Generalmente pasaba estas veladas obligatorias en el rincón más oscuro de la sala. Sostenía un vaso de whisky intacto en la mano, aterrorizando con su sola presencia a cualquiera que pensara en acercarse. Era un hombre hecho de ángulos duros y oscuros estados de ánimo. Su riqueza era asombrosa, su título antiguo, pero su paciencia con la sociedad era completamente inexistente. Observaba la sala con el ojo distante y cínico de un hombre que observa un hormiguero. Había visto todo el intercambio entre Ascham y la señorita Wentworth. El labio de Arthur se curvó con disgusto. Thomas Ascham era un tonto de voluntad débil, fácilmente guiado por su ego. Pero fue Beatriz quien captó la atención de Arthur. Sabía de ella, por supuesto. Los Wentworth eran respetables. Había hablado con ella quizás 2 veces en su vida. Breves y secos intercambios en los que había notado su distintiva falta de adulación. Ahora la observaba de pie al borde de la pista. Estaba abandonada. Las parejas en la pista se movían. La música crecía, y la élite social de Londres afilaba sus cuchillos, diseccionando su humillación pública con un regocijo mal disimulado. Arthur vio las microexpresiones cruzar su rostro. La conmoción, la mandíbula apretada, la quietud desesperada y rígida de una mujer librando una guerra dentro de su propia mente. Cualquier otra mujer se habría deshecho en lágrimas y habría huido de la sala, confirmando su derrota. La señorita Wentworth no se movió ni un centímetro. Mantuvo la cabeza alta, sus nudillos blancos alrededor de las varillas de marfil de su abanico. Un extraño y desconocido nudo de respeto se apretó en el pecho de Arthur. La crueldad de la sala lo irritaba. La cobardía de Ascham lo ofendía. Pero el desafío silencioso y de espina de hierro de Beatriz Wentworth, eso lo impulsó.
Dejó su vaso en una bandeja de plata cercana con un tintineo agudo. Arthur salió de las sombras. Mientras se movía por la sala, el efecto fue inmediato. El duque de Westford no bailaba. El duque de Westford apenas hablaba. Sin embargo, allí estaba, abriéndose paso con un camino recto y decidido a través de la multitud. La gente se apartaba ante él como el agua. El susurro se apagó a su paso, reemplazado por un silencio atónito y entrecortado. Beatriz miraba fijamente hacia adelante. Concentraba toda su energía en una sola vela, sin importancia, en el candelabro del otro lado de la sala, para contener las lágrimas. No se dio cuenta del silencio que caía sobre su sección del salón hasta que una figura grande e imponente bloqueó su vista de la vela. Parpadeó, volviendo su atención al presente. El duque de Westford estaba de pie ante ella. Era alto, lo suficientemente imponente como para bloquear por completo la sala detrás de él. Su abrigo de noche oscuro estaba impecablemente confeccionado, desprovisto de los llamativos bordados de moda. Sus ojos, de un gris agudo y frío, se encontraron con los de ella. No había piedad en ellos. La piedad la habría destrozado. En cambio, había un desafío frío e evaluador. Hizo una reverencia profunda e impecable. Señorita Wentworth. La voz de Arthur era un barítono bajo y resonante que se oía fácilmente por encima de la música. Se aseguró de que se oyera. Su excelencia, logró decir Beatriz. Su voz era notablemente firme, aunque su pulso latía con un ritmo pesado y frenético en la base de su garganta. «Encuentro la compañía en los márgenes completamente intolerable», dijo Arthur, con un tono cortante y seco. «Y tengo un repentino e inexplicable deseo de tolerar la música. ¿Está comprometida para este baile?» La pregunta quedó suspendida en el aire. La mitad de la sala se esforzaba por oír. Beatrice miró su mano enguantada y extendida. Su mente corría. El duque le estaba ofreciendo un salvavidas. No, le estaba ofreciendo un arma. Ser abandonada por un señor y reclamada inmediatamente por un duque era un giro social tan violento que dejaría a los chismosos con tortícolis. Se encontró con sus ojos grises. Vio la comprensión silenciosa allí. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. «No estoy comprometida para este baile, Su Excelencia», dijo, deslizando su mano en la de él. Su agarre era cálido, firme y completamente tranquilizador. No la llevó al final de la formación. Arthur la guió directamente a la cabecera de la pista, obligando a dos parejas de menor rango a apartarse apresuradamente para hacerle sitio. Se volvió para mirarla, colocando una mano en su cintura. Incluso a través de la seda de su vestido, el calor de su palma era distintivo. La música creció y se movieron. Arthur era un bailarín preciso e imponente. No miraba a las otras parejas. Mantenía su atención completamente en ella. «Está temblando, señorita Wentworth», murmuró, su voz afinada solo para sus oídos, mientras daban pasos y giros. «Estoy furiosa, Su Excelencia», corrigió ella bruscamente, abandonando la ficción educada. No tenía sentido mentirle al hombre que acababa de presenciar su ejecución. La ira a menudo imita al miedo. Un fantasma de sonrisa tocó la comisura de la boca de Arthur. La ira bien usada es útil. Las lágrimas son un desperdicio de hidratación. Beatriz dejó escapar un sonido corto y entrecortado que podría haber sido una risa si las circunstancias hubieran sido diferentes. Siguió sus pasos sin esfuerzo. La tensión en sus hombros se relajaba lentamente bajo su guía firme. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja mientras se rodeaban mutuamente. «Usted aborrece bailar. Aborrece a esta gente». «Aborrezco más a los cobardes», respondió Arthur rotundamente. «Y Asham es un cobarde de la más alta categoría. Carece de la entereza para romper un contrato honorablemente. Así que orquesta una humillación pública para forzar la mano de su familia. Es completamente patético». La respiración de Beatriz se entrecortó. Había analizado la situación con una precisión despiadada. «Todos nos están mirando», susurró, mirando brevemente hacia el borde de la pista. «Que miren», ordenó Arthur en voz baja. Su agarre se apretó una fracción en su cintura, devolviendo la atención de ella hacia él. «No los mire a ellos, Beatriz. Míreme a mí».
Ella volvió a levantar la vista hacia su rostro austero. La certeza tranquilizadora en sus ojos la ancló. Ya no era la prometida descartada. En los brazos del duque de Westford era el centro de la sala, intocable, elevada por encima de las mismas personas que habían intentado derribarla solo unos minutos antes. Mientras giraban pasando por el centro de la pista, Beatrice vislumbró fugazmente a Thomas. Ya no miraba a Genevieve. Estaba mirando a Beatrice, con el rostro pálido, la boca ligeramente abierta con incredulidad atónita. Arthur siguió su mirada, notó la expresión de Ascham y se burló en voz baja. «Actualmente se está dando cuenta de la magnitud de su error», murmuró Arthur suavemente, guiándola en un giro complejo. «¿Hacemos que se arrepienta por completo?» Beatrice miró al duque. Una sonrisa cínica y genuina finalmente se dibujó en su rostro. «Creo que lo haremos, Su Excelencia». El acorde final del vals quedó suspendido en el aire sofocante del salón de baile. Arthur no la soltó de inmediato. Durante un segundo largo y deliberado, mantuvo su mano firmemente en la cintura de Beatrice, obligando a la sala a absorber la imagen que presentaban. Quería que cada viuda chismosa y cada caballero burlón grabara este cuadro en sus memorias. Cuando finalmente dio un paso atrás, hizo una reverencia tan seca que rozaba la burla. El aplauso que siguió fue irregular y profundamente incierto. Comenzó como un aplauso educado cerca de los músicos y se extendió hacia afuera, impulsado enteramente por la pura intimidación del rango del duque. Beatrice se hundió en una reverencia impecable. Sentía las piernas como plomo. La adrenalina que la había impulsado a través de los pasos comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un agotamiento frío y agudo. Colocó su mano enguantada en el hueco del brazo extendido de Arthur, apoyándose en el músculo sólido bajo la manga de su abrigo. «Respire, señorita Wentworth», murmuró Arthur, girándolos hacia el borde de la pista. La actuación aún no ha terminado. La condujo a través de la multitud que se abría. La gente se echaba hacia atrás, desesperada por evitar la gélida mirada periférica del duque, pero completamente incapaz de apartar la vista. Beatrice mantuvo la barbilla en alto. No sonrió. Una sonrisa parecería defensiva, forzada. En cambio, reflejó la expresión del duque, aburrida, intocable y completamente indiferente al circo que los rodeaba. No llegaron muy lejos. Thomas Ascham les bloqueó el paso cerca de las mesas de champán. Tenía el rostro sonrojado. Un brillo húmedo de sudor se acumulaba en la línea de su cabello. Parecía completamente descompuesto. Dejar a Beatrice sola había sido un acto de ego impulsivo. Verla elevada por un hombre infinitamente más poderoso que él fue un repentino y violento golpe de realidad. «Beatrice», comenzó Thomas, dando un paso adelante con la mano extendida. Ignoró a Arthur a propósito, un tonto error táctico. «Debo disculparme. Hubo una falta de comunicación con respecto a los bailes. Genevieve, Lady Hale, tenía la impresión», se interrumpió. La excusa sonaba patética, incluso para sus propios oídos. Beatrice miró su mano extendida. Sintió una extraña sensación de vacío en el pecho. Durante 6 meses, había intentado amoldarse a los cambiantes estados de ánimo de este hombre. Había escuchado sus interminables quejas sobre su sastre, gestionado su agenda y suavizado discretamente sus errores sociales. Lo había hecho porque era lo esperado, porque era el camino sensato. Ahora, al mirar su rostro sudoroso y aterrorizado, no sentía más que un profundo cansancio. No extendió la mano para tomar la suya. Arthur dio un pequeño paso adelante, colocando su ancho hombro entre Beatrice y su antiguo prometido. «Ascham», dijo Arthur. La palabra no fue un saludo, fue una sentencia. Thomas se estremeció. «Su Excelencia, solo estaba hablando con mi prometida». «¿Lo estabas?» El tono de Arthur era peligrosamente bajo. «Tenía la impresión de que habías disuelto tu acuerdo hace unos 10 minutos, justo antes de escabullirte por la pista como un perro persiguiendo un hueso». Una aguda inhalación colectiva resonó entre los espectadores que rondaban cerca. Nadie le hablaba así a Thomas Ascham. Más exactamente, nadie hablaba así en la sociedad educada. Fue brutalmente directo, despojando la delgada capa de etiqueta detrás de la cual todos se escondían.
La mandíbula de Thomas se tensó. La ira finalmente atravesó su pánico. Este es un asunto privado, Westford. Nada de lo que se hace en el centro del Salón Crawford es privado, replicó Arthur con voz plana. No insultes mi inteligencia y no le hagas perder el tiempo a la señorita Wentworth. Está fatigada por tu presencia. Muévete. No levantó la voz. No adoptó una pose. La tranquila y absoluta autoridad en la orden de Arthur hizo que Thomas retrocediera físicamente. Por un segundo, Ascham pareció que podría discutir, su orgullo luchando con su cobardía. Pero los fríos ojos grises del duque no ofrecían cuartel. Thomas tragó saliva, dio un torpe paso hacia atrás e hizo una reverencia rígida. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, buscando la seguridad de las sombras. Arthur no le dedicó otra mirada. Ajustó su agarre en el brazo de Beatriz y la guió hacia las pesadas puertas de cristal que daban a la terraza. El aire nocturno fue un choque de frío contra su piel acalorada. La terraza estaba relativamente vacía, tenuemente iluminada por farolillos de papel que se mecían con la brisa. Tan pronto como las puertas se cerraron detrás de ellos, amortiguando el caótico zumbido del salón de baile, la postura rígida de Beatriz se derrumbó. Se acercó a la balaustrada de piedra, agarrando la fría mampostería con ambas manos. Cerró los ojos, inhalando el aire húmedo de la noche en sus pulmones. Su corsé se clavaba sin piedad en sus costillas. Arthur se quedó a unos pasos de distancia. Sacó una pitillera de plata de su bolsillo, extrajo un cigarro puro y lo encendió. No habló. Le dio el silencio que ella necesitaba desesperadamente para recomponerse. El aroma del humo agudo del tabaco flotaba sobre el aroma de las rosas machacadas en el jardín de abajo. «Supongo que debería darle las gracias», dijo finalmente Beatriz, con la voz ronca. Abrió los ojos y miró hacia los céspedes oscurecidos. «No suena particularmente agradecida», observó Arthur. Se apoyó en la barandilla de piedra, observando su perfil. «Soy una pragmática, Su Excelencia. Me salvó de una humillación fea e inmediata. Pero también ha atado mi nombre al suyo en los periódicos de la mañana. Mañana no dirán que Thomas Ascham abandonó a su prometida. Dirán que Beatrice Wentworth orquestó un escándalo con un duque». Arthur dio una lenta calada a su cigarro. La brasa brillaba de un rojo opaco en la oscuridad. Exhaló una fina corriente de humo en el aire nocturno. «¿Y qué narrativa prefiere?», preguntó sin rodeos. «¿La trágica víctima descartada o la mujer que dominó la sala tan a fondo que hizo que su prometido fuera completamente irrelevante?» Beatriz giró la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba en sombras, todo planos afilados y ángulos duros a la poca luz. No la estaba tratando con condescendencia. Le estaba ofreciendo una elección clara y fría sobre cómo quería sobrevivir a los restos de su propia vida. «La segunda», admitió, su voz endureciéndose. «Bien». Arthur arrojó el cigarro a medio fumar a la hierba húmeda de abajo. «Porque Ascham no dejará esto así. Es un hombre pequeño y vanidoso. Intentará reescribir los eventos de esta noche para presentarse como la parte agraviada. Afirmará que usted era fría. Afirmará que Lady Hale le ofreció el calor que le faltaba en casa. Arrastrará su nombre por el barro para limpiar sus propias botas». Beatriz se aferró más fuerte a la piedra. Sabía que tenía razón. La madre de Thomas ya estaría redactando la narrativa en las mesas de té mañana. «¿Entonces qué hago?», preguntó. La pregunta se le escapó antes de que pudiera encerrarla detrás de su orgullo. Arthur se acercó. La imponente altura de él proyectaba una larga sombra sobre ella. Sin embargo, no se sintió atrapada. Se sintió curiosamente protegida. «Vaya a casa, señorita Wentworth», dijo Arthur en voz baja. «Duerma, y mañana prepárese para la guerra». La luz de la mañana en la sala de estar de los Wentworth era dura e implacable. Iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire y resaltaba las zonas descoloridas de la tapicería de Cretona. Beatrice estaba sentada en un sillón de respaldo alto, con una taza de té tibio sobre la rodilla. No había dormido. Sentía el interior de sus párpados como si estuvieran forrados de arena. Su padre, Henry Wentworth, estaba junto a la ventana, mirando sin comprender la calle de Londres. Era un hombre tranquilo y estudioso que aborrecía el conflicto.
La situación actual era su pesadilla en vida. Su madre, sin embargo, caminaba de un lado a otro de la alfombra persa, agarrando la edición matutina de los periódicos de sociedad como un arma. «Un completo desastre», murmuró la señora Wentworth, con la voz tensa por el pánico. «Las columnas lo llaman la catástrofe de Crawford. Dicen que vieron a Thomas irse con Lady Hale en su carruaje privado antes de la medianoche. Dejó de caminar y miró a Beatriz, con el rostro pálido. ¿Y tú, bailando con el duque de Westford? ¿En qué estabas pensando, Beatriz? La gente dice que te lanzaste a sus brazos para salvar las apariencias». «Salvé las apariencias», respondió Beatriz rotundamente. Tomó un sorbo del té frío. Sabía a monedas amargas. Si me hubiera quedado allí llorando, para el martes me habrían llamado una solterona patética. Tomé la opción que me dejó con la columna vertebral intacta. «Tu columna vertebral no asegura un contrato de matrimonio», espetó su madre. El miedo la volvía cruel. El padre de Thomas envió una nota por mensajero al amanecer. Retiran formalmente el compromiso. Citan diferencias irreconciliables de temperamento. Beatriz soltó una risa corta y hueca. Citan las cuentas bancarias de Lady Hale, madre. Llamemos a las cosas por su nombre. Thomas hizo un cambio a mejor. El señor Wentworth finalmente se apartó de la ventana, con los hombros caídos. Beatriz tiene razón, Mary. No podemos obligar a los Asham a cumplir el acuerdo. El chico ha tomado su decisión. Debemos encontrar la manera de retirarnos discretamente al campo hasta que termine la temporada. Dejar que los chismes se apaguen. «No voy a huir al campo», dijo Beatriz. Su voz era baja, pero la absoluta finalidad en ella hizo que sus padres se congelaran. «Si huyo, admito la derrota. Valido las acciones de Thomas. Me quedaré en Londres». «¿Y hacer qué?», gritó su madre. «Ningún hombre respetable se te acercará ahora. Eres mercancía dañada envuelta en un escándalo». Antes de que Beatriz pudiera responder, sonó el pesado llamador de bronce de la puerta principal. Fue un ritmo agudo y exigente que resonó con fuerza en el tenso silencio de la sala. Un momento después, su mayordomo apareció en la puerta. Su habitual rostro impasible traicionaba un destello de profunda conmoción. «El duque de Westford, señor. Solicita una audiencia con la señorita Wentworth». La señora Wentworth dejó escapar un grito ahogado, dejando caer el periódico. El señor Wentworth parpadeó rápidamente, de repente muy consciente de su gastada chaqueta de fumar. Beatriz colocó con cuidado su taza de té en el platillo. Sus manos estaban notablemente firmes. «Hágale pasar», dijo Beatriz. Arthur Pendleton pareció consumir la modesta habitación en el segundo en que cruzó el umbral. Vestía un impecable atuendo de día, un abrigo de carbón, lino prístino y botas pulidas que hacían que la alfombra de los Wentworth pareciera repentinamente raída. No parecía un hombre haciendo una visita matutina educada. Parecía un general inspeccionando un campo de batalla. «Señor Wentworth, señora Wentworth». Arthur ofreció un seco asentimiento a sus padres antes de que su mirada se fijara en Beatriz. «Señorita Wentworth, parece terriblemente descansada para ser una mujer que actualmente proporciona entretenimiento para el desayuno de todo Mayfair. Y usted parece demasiado cómodo para ser un hombre que odia las visitas matutinas, Su Excelencia», replicó Beatriz, negándose a levantarse de su silla. Sus padres miraban en silencio horrorizado. Uno no le hablaba a un duque con tal seca impertinencia. Pero Arthur simplemente sonrió con suficiencia, quitándose los guantes de montar de cuero. «Requiero una palabra en privado con su hija», dijo Arthur, volviéndose hacia el señor Wentworth. No pidió permiso. Declaró un itinerario. «Su Excelencia, no estoy seguro de que eso sea del todo apropiado, dadas las circunstancias actuales», tartamudeó el señor Wentworth, tratando de invocar alguna autoridad patriarcal. «Las circunstancias actuales dictan que la propiedad salió por la ventana a las 10 de la noche pasada», respondió Arthur suavemente. «Pueden dejar la puerta abierta. No tengo intención de comprometerla. Tengo la intención de emplearla». El ceño de Beatriz se frunció. «¿Emplearme?» Arthur esperó hasta que sus padres, completamente superados, se retiraron al pasillo, dejando las puertas dobles entreabiertas. No se molestó en sentarse. Se acercó a la chimenea, apoyó el brazo en la repisa
y la miró desde arriba. «Asham se está moviendo rápido», comenzó Arthur, prescindiendo de cualquier cortesía. «Tengo información fidedigna de que su madre organiza un almuerzo hoy. El único propósito es presentarla a usted como una mujer fría e inflexible que llevó a su hijo a los brazos comprensivos de Lady Hale. Van a pintarla como la villana para proteger su frágil honor». Beatrice sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Era exactamente lo que había predicho en la terraza, pero oírlo puesto en marcha la hizo sentir violentamente enferma. «Entonces el daño está hecho», dijo en voz baja. «No puedo luchar contra la fortuna de los Asham. Tienen mejor acceso a la red de susurros que mi familia. No puedes luchar contra ellos sola», corrigió Arthur. Sostuvo su mirada, sus ojos grises penetrantes y completamente desprovistos de piedad. «Pero ellos no pueden luchar contra mí». Beatriz se enderezó, los engranajes de su mente girando rápidamente. «¿Qué estás sugiriendo?» «Un acuerdo mutuamente beneficioso», dijo Arthur, su voz bajando a un tono bajo y de negocios. «Detesto la temporada. Desprecio a las madres casamenteras que me emboscan a cada paso. Ven mi soltería como un desafío personal. Es agotador. ¿Y yo soy la solución?», preguntó Beatriz, entrecerrando los ojos. «Usted es la solución perfecta. Es inteligente, no se desmaya cuando le hablan y, lo más importante, actualmente es la mujer más comentada de Londres. Si empiezo a cortejarla públicamente, agresivamente y en exclusiva, sucederán dos cosas». Arthur las enumeró con los dedos. 1. Las madres casamenteras se retirarán de inmediato, dándome la paz que necesito para llevar a cabo mis negocios esta temporada. 2. La narrativa de Thomas Asham se derrumbará instantáneamente. Nadie creerá que usted lo ahuyentó si un duque se abalanza para reclamarla al día siguiente. No la verán como descartada. Lo verán a él como el tonto que dejó escapar a una duquesa. Beatriz lo miró fijamente. La audacia del plan era asombrosa. Era cínico, manipulador y completamente brillante. «Un cortejo falso», resumió, su voz firme, a pesar del rápido latido de su corazón. «Una alianza temporal altamente visible», aclaró Arthur. «Asistimos a los eventos clave. Paseamos en Hyde Park. Nos miramos con una devoción apropiada y empalagosa. Cuando termine la temporada, anunciamos una separación amistosa debido a temperamentos conflictivos. Yo regreso a mis fincas en paz. Usted regresa al mercado matrimonial la próxima temporada con su reputación completamente a prueba de balas, elevada por mi asociación». Se alejó de la chimenea, acortando la distancia entre ellos hasta que se paró justo frente a su silla. «Me dijo anoche que quería sobrevivir a esto, señorita Wentworth», dijo Arthur en voz baja, extendiendo su mano hacia ella. «Le estoy ofreciendo la artillería. ¿Tenemos un trato?» Beatriz miró la gran mano sin guante extendida hacia ella. Estaba muy callosa en la palma, la mano de un hombre que montaba duro y no dependía enteramente de los sirvientes para manejar su vida. No era un gesto romántico, era una propuesta de negocios. Colocó su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una presión firme y decisiva. «Tenemos un trato, Su Excelencia». Arthur soltó su mano y dio un paso atrás. «Todo negocios una vez más». «Excelente. La contraofensiva comienza a las 5 en punto. Pasaré a buscarla en mi faetón abierto. Use algo visiblemente caro, no use amarillo. La hace parecer pálida». No esperó su respuesta indignada. Giró sobre sus talones, asintió brevemente hacia la puerta abierta, donde sus padres sin duda estaban escuchando a escondidas, y salió de la casa. La puerta principal se cerró con un clic. Beatrice se quedó sola en la sala de estar, su pulso martilleando contra sus costillas. Se acercó al espejo que colgaba sobre la mesa consola. Se tocó la mejilla. No parecía una mujer envuelta en un escándalo. Parecía una mujer que acababa de firmar un pacto con un diablo altamente eficiente. Exactamente a las 5 en punto, el estruendo de 2 caballos negros castrados haciendo juego resonó por la estrecha calle. Arthur no había traído un discreto carruaje de ciudad. Había traído su carricoche, un vehículo de muelles altos y aspecto peligroso, construido para la velocidad y la exhibición. Se sentó en el asiento del conductor,
manejando las riendas con una pericia casual. Beatriz salió de la casa vistiendo una pelliza a medida de un profundo azul zafiro. Era su mejor prenda, de corte afilado y completamente audaz. Los ojos de Arthur la recorrieron mientras su lacayo la ayudaba a subir al carruaje. Le dio un único asentimiento de aprobación. Mejor. Pareces una mujer por la que vale la pena arruinar una finca. Un cumplido encantador, su excelencia, dijo Beatriz secamente, acomodándose en el asiento de cuero. Era un ajuste apretado. El carricoche no estaba construido para la distancia entre sus ocupantes. Su hombro presionaba firmemente contra el sólido bíceps de él. No me dedico a los encantos, señorita Wentworth. Me dedico a las tácticas. Arthur chasqueó las riendas. Los caballos se lanzaron hacia adelante. Hyde Park a las 5 era el epicentro de la sociedad londinense. No era un lugar para paseos tranquilos. Era una arena donde se forjaban y destruían reputaciones. Los caminos de grava estaban atascados de carruajes, jinetes a caballo y peatones estirando el cuello para ver quién saludaba a quién. Cuando el carricoche negro del duque entró por las puertas de Stanhope, el efecto fue instantáneo. Las cabezas giraron. Las conversaciones se detuvieron a media frase. La mirada colectiva de 400 aristócratas se fijó en el alto asiento donde Beatriz se sentaba, hombro con el hombre más notoriamente inaccesible de Inglaterra. «Mantenga la barbilla en alto», instruyó Arthur en voz baja, con la mirada fija hacia adelante entre las orejas de los caballos. «No los mire. Deje que ellos la miren a usted. Están mirando como si me hubiera crecido una segunda cabeza», murmuró Beatriz, obligando a sus manos a permanecer sueltas en su regazo en lugar de agarrar la barandilla lateral. «Están recalculando», corrigió Arthur. «Ayer eras una chica modesta y sensata. Hoy eres un enigma. Los humanos temen lo que no pueden categorizar fácilmente». Condujeron por el paseo principal a un trote rápido y arrogante, obligando a varios carruajes menores a hacerse a un lado. Arthur no se quitó el sombrero, no sonrió, simplemente condujo, su sola presencia imponiendo un amplio espacio. Entonces Beatriz los vio cerca del lago Serpentine. Thomas Ascham estaba montado en una yegua gris, riendo a carcajadas de algo que Lady Genevieve Hale decía desde la ventana de su barouche cerrado. Parecían completamente satisfechos consigo mismos, presidiendo un pequeño círculo de aduladores. Thomas señalaba con su fusta hacia el agua, completamente absorto en su propia actuación. Beatriz sintió que se le encogía el estómago. El impulso de encogerse en el asiento de cuero era abrumador. Arthur sintió la repentina tensión en su hombro. No redujo la velocidad. Dirigió los caballos directamente hacia el grupo. «Firme», murmuró Arthur. Su voz era un retumbo bajo y tranquilizador. «Recuerda la narrativa. Tú lo descartaste a él». La multitud alrededor del carruaje de Genevieve se apartó a medida que se acercaban los enormes caballos negros. Thomas miró por encima del hombro, con una sonrisa educada en el rostro, listo para saludar a quien quiera que se uniera a su círculo. La sonrisa murió al instante. Arthur tiró de las riendas, deteniendo su carruaje a apenas 5 pies del caballo de Thomas. La proximidad fue deliberada y completamente agresiva. La yegua gris relinchó, dando un paso nervioso hacia un lado. Thomas tuvo que esforzarse para recoger sus riendas, su rostro enrojeciendo violentamente mientras luchaba por controlar su montura frente a los animales perfectamente disciplinados del duque. Genevieve se inclinó hacia adelante en su barouche. Sus ojos de pedernal se entrecerraron mientras observaba a Beatriz sentada junto a Arthur. La sonrisa burlona había desaparecido. En su lugar, había una mirada aguda y calculadora. Arthur ignoró a Genevieve por completo. Ignoró a la docena de personas que los observaban. Giró la cabeza y miró a Beatriz con una expresión de enfoque tan concentrado e intenso que el aire entre ellos pareció crepitar. Extendió la mano y, con extrema lentitud, le colocó un rizo suelto detrás de la oreja. Su guante de cuero rozó la piel sensible de su cuello. Beatriz contuvo el aliento bruscamente. El toque fue escenificado, pero el calor fue completamente real. ¿Tienes frío, Beatriz?, preguntó Arthur. Su voz era lo suficientemente alta como para ser escuchada, goteando una intimidad tranquila y devastadora.
Usó su nombre de pila sin problemas. «Estoy perfectamente abrigada, Arthur», respondió ella, su voz notablemente firme. Sostuvo su mirada, negándose a mirar a Thomas. Arthur dejó que su mano se demorara en el cuello de su pelliza una fracción de segundo más de lo estrictamente decente en público. Finalmente giró la cabeza. Sus fríos ojos grises se posaron en Thomas, que todavía luchaba por mantener quieto a su caballo. Arthur no le habló. Simplemente miró a Thomas Ascham como uno podría mirar una mancha en una bota. Fue una clase magistral de desdén. Mantuvo el silencio hasta que la humillación fue completa, hasta que toda la multitud se dio cuenta de que el duque de Westford consideraba a Ascham completamente por debajo de su atención. Con un ligero movimiento de muñecas, Arthur hizo que los caballos volvieran a trotar. Dejaron a Thomas luchando en el polvo, con todo el parque zumbando con la explosiva confirmación del nuevo orden social. «Así», dijo Arthur en voz baja mientras salían por las puertas, «es como se gana una guerra». 3 noches después, la guerra se trasladó a la Royal Opera House. La campaña progresaba con una eficiencia brutal. Arthur había enviado flores a la casa de los Wentworth 2 veces, arreglos masivos y ostentosos de lirios blancos que requerían 2 lacayos para llevarlos. Había bailado con ella por segunda vez en el baile de Colling. Las columnas de chismes habían abandonado por completo la narrativa de Beatriz la abandonada. Ahora era Beatriz la conquistadora. Esta noche se sentaban en el palco privado de Westford, un nicho forrado de terciopelo suspendido sobre la brillante multitud de la platea. La ópera era una tragedia italiana, ruidosa y demasiado dramática. Muy pocas personas estaban realmente viendo el escenario. La mayoría de los prismáticos de ópera estaban apuntados directamente a su palco. Beatriz se sentó en la silla delantera, con un pesado chal de seda sobre los hombros para protegerse de la corriente de aire. Arthur se sentó en las sombras detrás de ella, con las largas piernas estiradas. El palco era pequeño. El aroma de su jabón de cedro y tabaco agudo era una presencia constante y distractora. «El tenor está desafinado», señaló Arthur, su voz una vibración baja cerca de su oído. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la barandilla de terciopelo junto a ella. «Está tratando de proyectar sobre un violonchelo muy agresivo», replicó Beatriz, manteniendo la mirada en el escenario. «Estás defendiendo el mal arte, Beatriz. No te sienta bien». Ella giró la cabeza ligeramente. Él estaba muy cerca. En la penumbra del palco, las duras líneas de su rostro se suavizaban, pero sus ojos permanecían peligrosamente alerta. El falso cortejo requería que mantuvieran la proximidad física. Requería que él se inclinara cuando ella hablaba. No requería la repentina y aguda sacudida en su pecho cada vez que lo hacía. «¿Por qué los odias tanto?», preguntó en voz baja. La música creció, ahogando sus voces para el resto del teatro. «La alta sociedad, la temporada. Tienes todas las ventajas que un hombre podría poseer. Podrías gobernar esta sociedad si quisieras». Arthur no respondió de inmediato. Miró hacia la platea, observando los diamantes brillar en los cuellos de mujeres que no le importaba conocer. «Mi hermano mayor los gobernaba», dijo Arthur finalmente. Su voz carecía de emoción, una recitación plana de hechos. Era encantador, jugaba el juego a la perfección. Se casó con la incomparable de la temporada, una mujer que poseía una sonrisa brillante y absolutamente cero centro moral. Beatriz permaneció en silencio, sintiendo el peso de la confesión. Ella arruinó sus cuentas privadas para pagar sus deudas de juego, continuó Arthur, con los ojos fríos. Cuando él la confrontó, ella huyó a París con un oficial de caballería francés. Mi hermano se pegó un tiro en su estudio 2 días después. No pudo sobrevivir a la vergüenza pública. La gente en esas butacas de abajo destrozaron su memoria antes de que su cuerpo se enfriara. Se alimentan de sangre. Beatriz miró sus manos apoyadas en la barandilla de terciopelo. Los nudillos estaban blancos. «Lo siento», susurró. Era un sentimiento inútil, pero era todo lo que tenía. Arthur se volvió para mirarla. «No lo compadezcas, y no me compadezcas a mí. Aprendí una lección valiosa. Esta sociedad es una máquina impulsada por la vanidad y el miedo. Si les muestras un corazón, se lo comerán.
Si les muestras los dientes, se inclinarán. Extendió la mano, sus dedos trazando ligeramente la línea de su clavícula por encima del borde de su vestido. Era un gesto destinado a la audiencia en los palcos de enfrente, pero su toque fue sorprendentemente suave. «Tienes excelentes dientes, Beatriz. No olvides usarlos». Llamaron a la puerta del palco. Arthur bajó la mano. Su postura cambió instantáneamente a una guardia rígida e imponente. «Adelante». La puerta se abrió. Lady Genevieve Hale estaba en el umbral. Vestía seda carmesí. Diamantes goteaban de sus orejas. Su cabello rubio arreglado en un estilo intrincado y castigador. Parecía un depredador que había acorralado a su presa. Thomas Ascham flotaba unos pasos detrás de ella en el pasillo, luciendo profundamente incómodo. «Su Excelencia», dijo Genevieve, entrando en el pequeño espacio sin esperar una invitación. El pesado aroma de un perfume de rosas inundó el palco, empalagoso y dulce. «Señorita Wentworth, perdonen la intrusión. Simplemente teníamos que venir a ofrecer nuestros respetos». Arthur no se levantó. Miró a Genevieve con la curiosidad distante de un hombre que inspecciona un insecto peculiar. «Lady Hale, está bloqueando la puerta». La sonrisa de Genevieve se tensó, pero se recuperó rápidamente. Dirigió su atención a Beatriz. Este era un ataque táctico. Genevieve estaba perdiendo el control de la narrativa y necesitaba establecer su dominio. «Señorita Wentworth, se la ve bien», ronroneó Genevieve, sus ojos recorriendo el modesto vestido de Beatrix. «Es tan valiente de su parte mostrar su rostro en público tan pronto. Muchas mujeres se habrían retirado al campo para lamerse las heridas». Beatriz sintió el familiar pánico frío subir por su garganta. Miró a Thomas. Él estaba mirando al suelo, negándose a encontrar su mirada. La cobardía de ello envió una punzada caliente de ira genuina a través de sus venas. Recordó las palabras de Arthur. «Muéstrales los dientes». Beatriz no se encogió. Se apoyó casualmente en su silla y le ofreció a Genevieve una sonrisa lenta y afilada como una navaja. «¿Heridas, Lady Hale?», preguntó Beatriz, su voz con un tono ligero y divertido. «No tengo heridas que lamer, solo una profunda sensación de alivio». Los ojos de Genevieve brillaron. «¿Alivio? Qué curioso. La mayoría lo llamaría una pérdida devastadora». «La mayoría de la gente no conoce la contabilidad», respondió Beatriz suavemente. Se levantó, alisando la parte delantera de su falda. No era tan alta como Genevieve, pero de repente se sintió el doble de grande. Thomas era un hábito caro. Requiere validación constante y posee la columna vertebral de una esponja húmeda. Mantener su ego era un trabajo a tiempo completo. Simplemente me alivia que usted se haya hecho cargo del empleo. Parece mucho más adecuada para el trabajo pesado». El silencio en el palco fue absoluto. Thomas emitió un sonido ahogado en la puerta, su rostro perdiendo todo color. Genevieve se quedó helada, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Nadie le hablaba así. Arthur soltó una risa baja y oscura desde las sombras. Era el sonido de un hombre completamente entretenido. Se levantó, cruzando el pequeño espacio para pararse directamente detrás de Beatriz. Puso sus manos sobre sus hombros, un muro sólido e inamovible a su espalda. «Una evaluación brillante, querida», murmuró Arthur, besando la parte superior de la cabeza de Beatriz. Miró por encima de su hombro a Genevieve. «Si nos disculpa, Lady Hale, el segundo acto está comenzando y está obstruyendo mi vista del escenario. Por favor, llévese a su prometido y cierre la puerta al salir». El rostro de Genevieve se tornó de un feo rojo moteado. Giró sobre sus talones, empujando a un atónito Thomas, y prácticamente huyó por el pasillo. La puerta se cerró con un clic. Beatriz se quedó completamente quieta, su pecho subiendo y bajando. Lo había logrado. Había hecho sangre. Las manos de Arthur permanecieron en sus hombros. «Me corrijo, señorita Wentworth», susurró, su aliento cálido contra su oído. «No solo tiene dientes, tiene colmillos». El problema de construir una mentira perfecta era que, eventualmente, los mentirosos tenían que habitarla. Para la quinta semana del acuerdo, el espectáculo público se había convertido en una rutina privada. La ciudad estaba completamente convencida. Beatriz y Arthur eran el epicentro indiscutible de la temporada.
Asistían a las cenas correctas. Fueron vistos en el recinto real de Ascot y dominaban las columnas de chismes, que ahora pintaban a Beatrice no como una víctima descartada, sino como una mujer que había orquestado el golpe social de la década. Pero eran los momentos tranquilos los que comenzaban a desquiciar sus nervios. Estaba lloviendo, un aguacero torrencial y castigador de julio que había cancelado todos los compromisos al aire libre y atrapado a Londres en el interior. Beatrice estaba sentada en la extensa biblioteca de la casa de Arthur en Mayfair. Había llegado una hora antes con el delgado pretexto de devolver un volumen de poesía prestado, acompañada por su madre. La señora Wentworth, adormecida por el calor del fuego y una copa de cereza dulce, se había quedado dormida rápidamente en el salón contiguo, dejando las puertas dobles entreabiertas por decoro. Arthur estaba junto a la ventana, con un vaso de licor ámbar oscuro en la mano, observando la lluvia golpear el cristal. Se había quitado el abrigo, vistiendo solo su chaleco y las mangas de la camisa arremangadas. Era una sorprendente violación de la etiqueta, una que despojaba al duque y dejaba solo al hombre. El silencio en la habitación era denso. Ya no era el tenso silencio táctico de dos conspiradores planeando su próximo movimiento. Se había asentado en un peso pesado y cómodo, el tipo de quietud que solo existe entre dos personas que han dejado de actuar. «Ascham se fue al campo esta mañana», dijo Arthur, rompiendo el silencio. No se apartó de la ventana. «Recibí noticias de mi abogado. Aparentemente, el padre de Lady Hale amenazó con cortarle la asignación si continuaba asociándose con un hombre cuya reputación actualmente descansa en el fondo del Támesis». Thomas se retiró a la finca de su familia para esconderse. Beatrice cerró el libro en su regazo. La cubierta de cuero se sentía suave contra sus palmas. Hace un mes, la noticia de la ruina de Thomas habría provocado una feroz alegría vengativa. Hoy, se sentía como leer el obituario de un extraño. «Entonces el objetivo está logrado», dijo Beatrice en voz baja. Arthur se giró. La luz gris de la tormenta proyectaba profundas sombras sobre los duros ángulos de su rostro. Parecía agotado. Caminó lentamente sobre la alfombra persa, deteniéndose al borde del sofá de cuero, donde ella estaba sentada. Dejó su vaso en la mesa baja y se sentó a su lado. No se sentó a una distancia educada. Se sentó lo suficientemente cerca como para que el calor que irradiaba su cuerpo se filtrara a través de la tela de su vestido de día. «El objetivo está logrado», repitió Arthur, su voz bajando a un registro bajo y áspero. «Tu reputación está a prueba de balas. La temporada termina en 10 días. Se acerca el momento de que orquestemos nuestra muy educada y muy pública disolución». Un agudo dolor físico floreció detrás de las costillas de Beatrice. Miró sus manos descansando sueltas sobre sus rodillas. Conocía la forma de esas manos ahora. Sabía cómo ajustaba su agarre en las riendas cuando los caballos se ponían ansiosos. Sabía cómo su pulgar descansaba en la parte baja de su espalda cuando la guiaba a través de un salón de baile abarrotado. Se suponía que debían separarse. Ese era el contrato. Él volvería a su existencia aislada y cínica, y ella permanecería en Londres, una mujer respetable e intocable, libre para casarse con un hombre sensato y aburrido. La idea de no volver a verlo nunca más se sentía como tragar vidrio roto. «Estará contento de volver a la tranquilidad de su finca», logró decir Beatrice, manteniendo su tono ligero y distante. «No más madres casamenteras, no más salones de baile sofocantes». Arthur giró la cabeza, su mirada fija en la de ella, despojando cualquier pretensión. No había audiencia aquí. No había viudas ricas que escandalizar, ni rivales que intimidar. «He descubierto que los salones de baile no me molestan tanto como antes», dijo en voz baja. Levantó la mano. El movimiento fue completamente deliberado. Rozó sus nudillos contra su mejilla, descendiendo por la línea de su mandíbula. Su toque era cálido, ligeramente áspero por los callos, y envió una violenta onda de choque a través de su sistema nervioso. Beatrice dejó de respirar. No se apartó. «Arthur», susurró, su voz fracturándose. «Construimos una armadura para ti, Beatrice», murmuró, su pulgar trazando la comisura de su boca.
Sus ojos bajaron a sus labios, oscureciéndose con una intensidad que le hizo girar la cabeza. Pero me temo que he desmantelado la mía en el proceso. Se inclinó. El aroma de la lluvia, el cedro y el whisky la envolvieron. Ella cerró los ojos, su corazón martilleando un ritmo frenético y desesperado contra sus costillas. Quería que él cerrara la brecha. Quería romper el contrato y las mentiras y la lógica cuidadosa y cínica que los gobernaba a ambos. Un ronquido agudo y repentino resonó desde el salón contiguo. El sonido cortó el aire pesado como un disparo. Arthur se congeló. Cerró los ojos. Un músculo temblaba violentamente en su mandíbula. Lenta, agónicamente, retiró la mano y se reclinó, poniendo un rígido pie de espacio entre ellos. El hechizo se rompió. La fría realidad de la habitación se estrelló de nuevo sobre ellos. «Me disculpo», dijo Arthur, su voz completamente desprovista de emoción. El duque había vuelto. Los muros se habían cerrado de golpe. «Eso fue inapropiado. No debemos confundir la actuación con la realidad, señorita Wentworth». Beatrice lo miró fijamente, sintiéndose como si acabara de ser sumergida en agua helada. Se estaba retirando. Estaba aterrorizado de lo mismo que acababa de admitir. «Por supuesto, Su Excelencia», dijo, su voz hueca. Se levantó, alisando sus faldas con manos temblorosas. «Son solo negocios, después de todo». La gala de Richmond fue el crescendo final y brillante de la temporada de Londres. El cavernoso salón de baile era un mar de terciopelo y diamantes, sofocado bajo el calor de 1000 velas. Fue aquí, según su cronograma meticulosamente trazado, donde el duque de Westford y la señorita Beatrice Wentworth se enfriarían cortés y visiblemente el uno hacia el otro, sentando las bases para su separación amistosa. Beatrice vestía seda negra. Fue una elección severa y audaz, que contrastaba con los vestidos pastel de las otras mujeres. Se sentía apropiado. Asistía a un funeral por un futuro que nunca había existido realmente. Arthur había estado distante toda la noche. Estaba a su lado. Le trajo champán, pero la atadura invisible que los había conectado durante el último mes había desaparecido. Miraba a través de la gente, su rostro una máscara de aburrida indiferencia aristocrática. Era completamente intocable una vez más. Necesitando un momento para respirar, Beatrice se escabulló hacia la relativa tranquilidad de la galería arqueada que daba a los jardines. El aire fresco de la noche ofrecía un breve respiro del peso aplastante de la sala. Beatrice se giró. Thomas Ascham estaba a unos pocos pies de distancia. Se veía terrible. La perfección a medida de su abrigo no podía ocultar el agotamiento alrededor de sus ojos, o el tic nervioso y errático de sus manos. El aire del campo claramente no había restaurado sus nervios. «Señor Ascham», dijo Beatrice, con voz plana. No sentía absolutamente nada. Ni ira, ni miedo, ni vindicación. Solo un aburrimiento profundo y pesado. «Debes hablar conmigo», suplicó Thomas, dando un paso adelante. Lanzó una mirada frenética por encima del hombro, como si esperara que el duque se materializara desde las sombras y lo fulminara. «Genevieve es un monstruo. Me ha convertido en el hazme-reír. En el momento en que su padre amenazó con el dinero, se volvió contra mí. Me trata como a un sirviente tonto». «Un trágico error de cálculo de su parte», respondió Beatrice fríamente. «Le sugiero que lo discuta con ella». Se dio la vuelta para irse, pero Thomas se interpuso en su camino, con el rostro desesperado. «El duque te dejará», instó Thomas, su voz bajando a un susurro áspero. «Todo el mundo sabe que nunca se casa. Una vez que termine la temporada, volverá a su finca y tú estarás sola de nuevo. Podemos arreglar esto. Mi madre está dispuesta a pasar por alto el escándalo. Podemos restablecer el compromiso». La pura y asombrosa arrogancia de ello hizo que Beatrice se detuviera en seco. Lo miró, realmente lo miró. Vio a un hombre débil y cobarde que veía a las mujeres no como compañeras, sino como peldaños y redes de seguridad. La quería de vuelta porque ella era el puerto seguro después de que su vanidad lo hubiera llevado a una tormenta. «Thomas», dijo Beatrice en voz baja, su voz vibrando con absoluta certeza, «preferiría caminar hacia el Támesis con piedras en los bolsillos que atar mi vida a la tuya. No me rompiste cuando te fuiste.
Me liberaste, no te me acerques nunca más. Thomas retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Los últimos vestigios de su orgullo se hicieron añicos, dejando solo un silencio hueco y patético. Se dio la vuelta y tropezó de regreso al salón de baile, desapareciendo entre la multitud. Una ejecución altamente eficiente. Arthur salió del nicho cerca de los pilares de mármol. Había estado observando. La espalda de Beatriz se enderezó. Lo miró. El hombre que le había dado las armas para luchar solo para volverlas contra ella cuando se acercó demasiado. «Me seguiste», afirmó. «Me aseguraba de que no necesitaras ayuda», respondió Arthur, con el rostro ilegible. «Aunque es abundantemente claro que ya no necesitas mi protección. Tu armadura es impecable. Es la armadura que tú construiste», le recordó amargamente. Arthur se acercó. La tenue luz de la galería proyectaba duras sombras sobre sus rasgos. Parecía agotado, vaciado por una guerra que solo él estaba librando. «Y ha cumplido su propósito», dijo Arthur, su voz tranquila, llevando la finalidad de un juez dictando sentencia. «La temporada ha terminado, Beatriz. Mañana, mi abogado publicará un pequeño anuncio en los periódicos. Una separación amistosa. Serás universalmente compadecida y completamente respetada». Beatriz lo miró fijamente. El momento había llegado. El contrato estaba terminando. «Eres un cobarde», susurró. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y sangrantes. Arthur se estremeció. La máscara se resquebrajó solo por una fracción de segundo, revelando la agonizante vulnerabilidad debajo. «Soy un realista», replicó con dureza. «Destruyo lo que toco, Beatriz. Mi familia destruye lo que toca. Te metí en esto para salvarte de la crueldad de Asham, no para someterte a la mía. Eres brillante. Estás intacta. Mereces un hombre que pueda ofrecerte una vida en la luz, no un carcelero que te arrastre a la oscuridad. No tomes decisiones por mí», replicó Beatriz, su voz temblando con una repentina y feroz ira. «No tienes derecho a dictar lo que merezco. Te escondes detrás de tu historia porque estás aterrorizado del presente». «Sí», ladró Arthur. El volumen de su voz los sorprendió a ambos. Acortó la distancia entre ellos, agarrándola por los brazos, su agarre fuerte y desesperado. «Estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado de que si me quedo contigo, te arruinaré, y preferiría arrancarme el corazón antes que ver la luz desvanecerse de tus ojos por mi culpa». Se quedaron allí, con los pechos agitados, a centímetros de distancia. La verdad finalmente quedó al descubierto entre ellos, fea, sangrante y real. La estaba apartando, no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Beatriz levantó la vista hacia sus atormentados ojos grises. Sintió que la lucha se desvanecía, reemplazada por una claridad devastadora. No podía obligarlo a ser valiente, solo podía controlarse a sí misma. Levantó la mano, apartando suavemente sus dedos de sus brazos. «Entonces quédese con su corazón, Su Excelencia», dijo en voz baja, su voz quebrándose en el título. Dio un paso atrás, cortando la conexión física. «No lucharé contra un hombre que ya se ha rendido. El contrato está cumplido. Adiós, Arthur». Se dio la vuelta y caminó por la larga y vacía galería. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, se rompería por completo. Detrás de ella, el duque de Westford se quedó solo en las sombras, completamente victorioso y absolutamente derrotado. Los periódicos de la mañana dieron el golpe final con precisión clínica. Un pequeño aviso de 2 líneas en las páginas de Sociedad anunciaba que el duque de Westford y la señorita Beatriz Wentworth habían terminado su cortejo de mutuo acuerdo. Sin escándalo, sin especulaciones, solo una ruptura tranquila y educada de lazos. Beatriz estaba sentada en el jardín amurallado detrás de la casa de su familia, observando a una abeja navegar por un rosal moribundo. El aire estaba cargado con el calor de finales de agosto. Su madre estaba dentro, revisando alegremente una lista de caballeros respetables que de repente habían expresado interés en la heroína de la temporada. Beatriz no sentía más que una fatiga hueca. Había ganado. Su reputación estaba impecable. Había superado a Thomas
y asegurado la posición de su familia. Sin embargo, mientras miraba el camino de piedra agrietado, nunca se había sentido más derrotada. A 200 metros de distancia, Arthur Pendleton estaba aprendiendo que el silencio podía ser una tortura física. La abadía de Westford era una bestia de piedra caliza en Yorkshire, diseñada para intimidar. Arthur estaba en la cavernosa biblioteca, mirando la silla de cuero vacía frente a la suya. Durante años, esta finca aislada había sido su santuario contra el mundo calculador que devoró a su familia. Ahora se sentía como una tumba. Sirvió un vaso de whisky, dejando que el líquido ámbar captara el bajo fuego del hogar. Te escondes detrás de tu historia porque estás aterrorizado del presente. Su voz había resonado en su cráneo durante 14 días de agonía. Cada vez que cabalgaba por los páramos, esperaba verla a su lado, con la espalda recta, una mirada aguda cortando la niebla de la mañana. Había construido una fortaleza para protegerse, y al hacerlo, había dejado fuera a la única mujer que lo veía como un hombre, en lugar de un título. Se acercó a la repisa de roble, mirando el retrato al óleo de su hermano. Edward había sonreído con la trágica desesperación de un hombre que quería ser amado por personas que no tenían corazón. Arthur dejó el vaso de whisky con tanta fuerza que el cristal se agrietó. Él no era Edward, y Beatrice no era la mujer que había arruinado a su hermano. Beatrice se había quedado en un salón de baile, abandonada, y se había negado rotundamente a romperse. Estaba hecha de hierro. No necesitaba su protección. Necesitaba que él fuera lo suficientemente valiente como para pararse en la luz. Arthur giró sobre sus talones, saliendo de la biblioteca. «Ensillen el caballo negro», le espetó a un lacayo. «Regreso a Londres». Cabalgó durante 2 días de castigo misericordioso. No se detuvo en su casa de Mayfair para lavarse o cambiarse. Llegó a la residencia de los Wentworth a las 3 de la tarde, con las botas cubiertas de barro seco, su gran abrigo oliendo a sudor de caballo. El mayordomo de los Wentworth abrió la puerta, echó una mirada aterrorizada a la expresión atronadora del duque y sabiamente se apartó. Beatrice todavía estaba en el jardín, quitando distraídamente hojas muertas de un enrejado, cuando escuchó el pesado crujido de botas sobre la grava. Se giró. Sus tijeras de podar resonaron contra las losas. Arthur se detuvo a 5 pies de distancia. Se veía hecho un desastre. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. El duque arrogante que aterrorizaba los salones de baile estaba completamente ausente. El hombre que estaba ante ella estaba desnudo, con el pecho agitado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «Estás ensuciando el sendero de mi jardín», señaló Beatrice, su voz temblando ligeramente. Arthur miró el barro que se desprendía de sus botas. Luego llevó sus penetrantes ojos grises a su rostro. «Soy un hipócrita», afirmó Arthur, con la voz ronca. «Pasé 6 semanas sermoneando a Ascham sobre la cobardía, solo para demostrar que soy el mayor cobarde de todos. Fui porque era más fácil estar solo que arriesgarme a fallarte». Beatrice se cruzó de brazos, anclándose contra una violenta oleada de esperanza. «¿Y qué ha cambiado? El riesgo sigue ahí». «Yo he cambiado», dijo Arthur, dando un lento paso más cerca. «Me di cuenta de que sobrevivir no es vivir. No me importa la alta sociedad. Solo me importa que cuando cierro los ojos, tú eres lo único que veo». Mantuvo las manos a los costados, ofreciéndole la elección sin forzar. «Soy profundamente cínico y poseo un temperamento terrible», continuó Arthur, con los ojos fijos en los de ella con una sinceridad sangrante. «Pero pasaré mi vida asegurándome de que nunca más tengas que estar sola al borde de un salón de baile. Si me aceptas». Beatrice escudriñó su rostro. La armadura helada había desaparecido. Había puesto su orgullo en el polvo a sus pies. Dejó escapar un largo suspiro. El dolor hueco se rompió, reemplazado por un calor feroz. «Vas a llenar de barro la sala de estar de mi madre», susurró Beatrice, dando un paso adelante. «Le compraré una alfombra nueva», respondió Arthur en voz baja, sus manos subiendo para enmarcar su rostro. «Le comprarás una casa nueva», corrigió ella, deslizando sus manos por sus polvorientas solapas. Una risa áspera brotó de la garganta de Arthur. La atrajo hacia él,
besándola con una intensidad desesperada y contundente. Fue sólido y completamente real. Beatriz enredó sus dedos en su cabello. El contrato estaba muerto. La guerra social había terminado. Ambos finalmente se habían rendido. Qué increíble y reñida victoria para Beatriz y Arthur. ¿Esperabas que el notoriamente frío duque finalmente se tragara su orgullo, desafiara el barro y fuera tras ella? Déjame saber en los comentarios si prefieres un romance falso a fuego lento que se vuelve real, o si esperabas en secreto que Beatriz conquistara Londres completamente por su cuenta. Si disfrutaste este viaje de escándalo, diálogos ingeniosos y venganza feroz, por favor, dale al botón de me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte nunca nuestro próximo drama de romance histórico.